Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial, es lo esencial, darle gracias a Dios por este bendito privilegio que Él me da de predicar su bendita palabra, su sana doctrina al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes, por ese privilegio tan hermoso, tan bendito que Dios les da desde la comodidad de su hogar, estar como receptores, como esponjitas, recibiendo y alimentándote de la bendita palabra de nuestro Dios. Y le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa muy poderosamente para canalizar, para llevar la palabra de Dios, para esparcir la palabra de Dios al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y así mismo, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de esta hermosa enseñanza de nuestro Dios, de la sana doctrina de nuestro Dios. Asimismo, el tema que vamos a tocar ahora se titula Que tus oraciones y ofrendas lleguen al cielo. Que tus oraciones y ofrendas lleguen al cielo. Ese es el tema que vamos a tocar ahora y que vamos a desglosar a la luz de la palabra para que todo el mundo vea, crea, aprenda y sepa todo lo que Dios habla de las personas que oran a Dios. Y también de las personas que no saben orar y no oran, o si oran y le piden a Dios, su corazón está chueco, está torcido, está desviado, está estorbado, está cauterizado, está entenebrecido, está endurecido y tienen odio, rencor, resentimiento, amargura contra alguien o contra alguienes o en la iglesia, o son insujetos, son insumisos, son desobedientes o corajudos, contenciosos, peleoneros o mundanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas esas cosas que mencioné y muchas más estorban la oración y estorban también tu ofrenda. Y oigan esto muy importante. Estas dos cosas son muy importantes para nuestro Dios, porque Dios nos habla y nos enseña que lo honremos a Él, y lo honramos con ofrenda, lo honramos con oración, lo honramos con alabanza, con gratitud de nuestro corazón, y lo exaltamos, lo bendecimos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance y dentro de nuestra sabiduría también para ofrendarlo a Él, para ofrecérselo a Él como ofrenda y como sacrificio. Pero muy importantísimo es que no esté estorbado, que no se estorbe en el camino, o que ni tan siquiera llegue al techo de la iglesia, del templo. Entonces eso es bien importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otro punto bien importante es este: más que orarle a Dios, no digo que no oren, muy importante orar, pero más que orar es corregir lo deficiente. Más que orar es ser obedientes, es ser sujetos, es ser sumisos, primeramente a Dios y a toda su bendita palabra, y ser sujetos y obedientes y sumisos a tu pastor, aunque te caiga como bomba, no importa. Eso es bien importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque si tu oración se estorba, no te va a conceder Dios tus anhelos, tus deseos, las peticiones de tu corazón. Y también dice claramente en su ofrenda, dice que si tú vas a ofrendar a Dios, y no me refiero solamente cuando traes una ofrenda al alfolí, me refiero a lo que tú haces para Dios también, porque todo lo que hacemos debe de ser grato, debe de ser, como dice la palabra de Dios, ofrenda mecida y olor fragante para nuestro Dios, y nuestro Dios la debe de abrazar y la debe de recibir, y ese es el enfoque del pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de luchar y esmerarnos y esforzarnos también para hacerlo todo del agrado de Dios. Pero dice la palabra de Dios que si tú le vas a traer una ofrenda a Dios, pero tienes odio, rencor, resentimiento, pleito, contienda, disensión contra alguien, dice que dejes tu ofrenda allá atrás, no dice que del alfolí, y luego te pongas a cuentas primeramente con tu hermano, y luego ya le traigas la ofrenda,
porque Dios no la va a recibir. Dios no la va a recibir. Y aunque tú digas, oh, yo miré que cayó allí y yo miré que la pusieron en un sobre, hayas visto lo que hayas visto y puede haber caído allí, pues la pudieron haber puesto en un sobre, pudo haberse depositado en el banco de la iglesia también, pero lo que sucedió, que no hubo bendición para ti porque no fue del agrado de Dios. No le agradó a Dios. Y otro punto bien importante, que toda ofrenda que hacemos para Dios, sea de lo que sea, que lo ofrecemos a Dios, debe de ser de corazón, no con dolor, como dice la palabra de Dios. Háganme cuenta que estoy en el Teletón y al cabo ya merito viene el Teletón, para que te pongas listo también a honrar a Dios. Pero dice claramente, en primer lugar, dice que Dios ama al dador alegre y que más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, así es como debemos de hacer. Y también otra cosa muy importante sobre la ofrenda. Si tú le das a Dios de corazón, tal vez, entonces va a ser bendecido en esa área de tu vida. Pero si eres una persona que no ora, o si ora para que Dios le haga daño a alguien, o perjudique a alguien, o enjuicie a alguien, o oras porque alguien te cae mal, y no para que se componga ni para que se convierta, oras para otras cosas, Dios no te va a recibir nada de oración. Y para colmo, dice la palabra de Dios también, que cómo puedes decirle a Dios que lo amas si no amas a tu hermano. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, somos llamados para adorar. No necesariamente tenemos que ser levitas o tocar instrumentos o tener una voz angelical. Nacimos y fuimos creados por Dios y para Dios, para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo y para bendecir su santo nombre. Pero Dios no recibe ninguna exaltación, no recibe ninguna adoración, aún, oigan esto, aún cuando los que estén en la alabanza, alabando a Dios, si están alabando a Dios con odio en su corazón, o con amargura, o con pleito, odio contra alguien, Dios no la recibe. Se moverá el poder de Dios cuando estás cantando por el pastor que tienes en la iglesia, pero no por tu voz ni por tu adoración, porque hay amargura en tu corazón, o porque hay odio contra alguien. Porque aunque tú digas, oh, pues yo no quiero a la fulana, la odio, la detesto y no la soporto, o al mangano, al perengano, pero yo amo a Dios con mi corazón, eso crees tú. Pero ¿qué estás diciendo? No, yo no te creo nada. Nada de lo que me estás diciendo en tu canto, no te lo creo, porque ¿cómo puedes decirme que me amas a mí si no amas a tu hermano y no amas a tu hermana? Eso es bien importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y aunque tú digas, oh, pero de todos modos, aunque el pastor dice esto, se movió el poder de Dios cuando yo estaba cantando. Sí, por el pastor que tienes. Por eso. Porque de acuerdo a la condición de tu pastor, así está el mover del Espíritu Santo en la iglesia. Así se mueve el poder de Dios. Entonces, eso es bien importante que el pueblo de Dios aprenda y entienda. No es que yo quiera agarrar méritos, ni puntos, nada de eso. Simplemente así es. Por eso es que a cada quien Dios le encomienda hacer esto y es individual. El pastor también debe orar con el corazón. Y el pastor también debe corregir todo deficiente también, para que también esa oración del pastor llegue al trono de Dios, llegue a la presencia de Dios y llegue al cielo también. Pero a cada quien Dios le encomienda eso. Entonces, todo esto que he estado mencionando y que estoy enseñando es individual de acuerdo a la palabra de Dios, porque así es la palabra de Dios. La oración, cuando nosotros oramos, tu oración es individual también. Y también tu bendición es individual. Tu provisión, tu protección o liberación o sanidad o salvación es, o condenación, si algunos no se entregan a Dios, es individual también. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos. No quiere decir que porque si hay una persona con amargura, o, por ejemplo, hablando de la alabanza, de alabar a Dios, que porque hay alguien aquí con odio, con amargura contra alguien, ya quiere decir que todos los de la alabanza se van a ir al infierno, o que la alabanza de todos, de ninguno recibió Dios. No es así, es individual, también es individual. Lo mismo la oración de una congregación, de acuerdo al corazón de la persona, de la congregación,
Así es la oración, cómo la recibe Dios y cómo la pone por obra. Pero también es individual. Depende quién ora y cómo es su entrega a Dios y cómo tiene el corazón también. Si tiene un corazón duro, entenebrecido o cauterizado contra alguien, es por demás que ores, porque Dios te va a oír, pero te va a ignorar. Puede ser que te llame hipócrita, puede ser que te llame falso, sepulcro blanqueado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no la va a poner por obra. No quiere decir que no oyó, sí oyó, pero te ignoró. Porque dice la palabra de Dios que Él esconde su rostro. Y eso es bien importantísimo también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y otro punto bien importante es este. Cuando se ora a Dios, no se ora solamente de labios, se ora con el corazón. Y también nunca se ora con incredibilidad, se ora con credibilidad, creyendo y confiando, aunque no lo hayas visto todavía, no hayas palpado con tus manos ese milagro, esa bendición, ya está hecho. Muy importante también que aprendamos y entendamos esto. Y por cuanto se ora con el corazón también, antes de que tú empieces a traer delante de Dios tus peticiones, primeramente te humillas ante Dios y reconoces ante Dios todas tus faltas. Y no empiezas a hacer esa oración y Señor, yo siempre oro, yo siempre te busco, pero el fulano y la fulana y la mangana y la perengana, ellos no oran con el corazón, ellos nunca te buscan. A Dios no le interesa eso, a Dios le interesa lo tuyo, porque de los demás ellos orarán y ellos darán cuenta de ellos mismos. Y no te pongas también a orar y Señor, yo soy puro, yo soy santo, yo no peco, yo no le hago nada a nadie, porque te va a decir hipócrita y sepulcro blanqueado. Se reconoce ante Dios tus faltas. Y aunque tú sientas en tu corazón que eres una blanca paloma, que eres un samaritano y que no pecas y que no le tienes odio a nadie y todo eso, aún así se viene delante de Dios con perdón, dándole gracias a Dios por lo que hace en tu vida y pidiéndole perdón por todos tus pecados. Te acuerdes de ellos o no te acuerdes de ellos, porque tal vez vino el diablo y te los borró de la mente y no te acordás, te puso en tu mente que eres una blanca paloma, que eres un samaritano, que nunca pecas, y tú así le dijiste a Dios. No, aunque tú no te acuerdes de ningún pecado, aún así se le ora a Dios y Señor, si algún pecado oculto está escondido de mí y no me acuerdo, de todas maneras, por todo pecado oculto que no me acuerde, por los que me acuerdo, por los que no me acuerdo, por los que crea que no es un pecado y que tal vez sí lo es, te pido perdón. Y ya cuando te humillaste ante Dios, reconociste que eres defectuoso, que tienes defectos, que si pecas y te humillas ante Dios, entonces pones delante de Dios tus peticiones. Muy importante. Y otro punto muy importante es este. Aún cuando tú ya le confesaste a Dios todos tus pecados, todas tus fallas, todas tus faltas, es muy bonito adorarlo a Dios. Cuando tú adoras a Dios, no estoy diciendo que le entones un canto. Tal vez eres de los agrios como carbonato que no te gusta ni cantar. O tal vez eres de los que van a la iglesia y nomás van a calentar la banca y no los levantan ni con fuerza hidráulica ni con manivela de la banca. Y sentados y desparramados y ni con una pata así alaban a Dios, ni con una mano, ni con nada. Si eres uno de esos, olvídate. No, entonces no va a servir para nada. Pero debes de alabar a Dios, pero no solamente con cántico. Cuando se alaba a Dios, se le glorifica y se le exalta con palabras que lo pongan a Él en alto, en un pedestal. Por ejemplo, le puedes decir, Señor, grande eres tú, grandes son tus obras, grandes son tus maravillas, eres todopoderoso, grande, fuerte y temible. Y así le hablas a Dios, lo estás adorando, lo estás exaltando, estás ministrando a Dios. Y ya cuando haces todo eso primeramente, entonces vienes delante de Él y dices, Señor, si es tu voluntad, yo necesito esto. Las brujas me traen de aquí para allá, de allá para acá como agua en batea y no hay lo que hacer con ellas. Y ya me picotearon, ya me aletearon y ya me traen aquí, ya me traen allá. O Señor, estoy hasta acá, hasta arriba de deudas, pero tu bendita palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades y que toda deuda sea saldada. Y le sueltas, no importa cuántas libretas tengas de petición ante Dios, tú le sueltas todo, porque Él mismo nos enseña, Él mismo dice, echa sobre Jehová tu carga, echa sobre Jehová tu carga. Y otro punto bien importante, para personas
que yo oigo mucho y vienen mucho a mí personas que aún en las iglesias y dicen que son cristianos y que los atacan mucho los brujos. Oigan esto, a un hijo de Dios o hija de Dios genuino, verdadero, no chapeadito de oro, no como sepulcro blanqueado, no hipócrita, no a los que roban a Dios o las que roban a Dios. Cuando eres genuino, cuando eres verdadero, pobre bruja, pobre brujo, pobre hechicero, pobre santero, pobre pagano, pobre hijo del diablo y pobre del mismo diablo, porque no te pueden hacer nada. No te pueden hacer nada a los hijos de Dios genuinos y verdaderos. Y oigan esto muy importante. La misma palabra de Dios dice que Él va a bendecir a los que te bendigan y va a maldecir a los que te maldigan. Una brujería, ya sea decretada o hecha con los cochineros que hacen, o ritos o pactos del diablo, lo que hagan, no importa lo que hagan, aún así al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, el mismo diablo en vivo y a todo color y hediondo y apestoso azufre le tiene miedo a hijos de Dios e hijas de Dios. Y cuando a alguien, hijo de Dios o hija de Dios, los atacan los brujos y las brujas y les pegan la brujería, tienes que hacerte un exégesis, tienes que examinarte, porque algo no está bien en ti. Y tú dirás, pero soy un guerrero. ¿Guerrero de qué? ¿Eres guerrero y eres guerrera y no te puedes defender de una hechicera barata y corriente y diabólica? No, algo está mal. O no diezmas, o no ofrendas, o algo está mal en ti, porque eso no es normal. Eso no es normal. Y lo mismo en una iglesia. Si en la iglesia se meten brujos y hechiceros, por favor, aquí tráigame todos los brujos que se hallen para evangelizarlos. Yo no tengo miedo de ningún hechicero. Y a mí no me van a tirar blanquillos ni gusanos ni aquí ni al templo ni nada de eso. Eso se los aviento para atrás a ellos y se van a morir podridos con ellos. Pero oigan esto. Si te pegan todo eso y te dan todo eso, algo está mal. Porque el pueblo no perece. Y ni se te ocurra decir que el diablo es muy poderoso, porque mucha gente dice eso. Que por que era muy poco diablo para tan grande Dios. Muy importantísimo. Vamos a la palabra de Dios para que vean lo que hace tu oración y tu ofrenda cuando es de corazón, cuando es con fidelidad y con conversión. Y para esto vamos a ir a Hechos. Hechos capítulo 10 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Miren cómo es, porque tú debes de ser así también para que Dios reciba tus oraciones y tus ofrendas. Miren cómo lo describe Dios. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas, o sea, ofrendas al pueblo, y oraba a Dios siempre. No, whenever I feel like it, I'm so worn out, I'm so sleepy, I just got out of church, I'm going straight to bed. Nada de eso. Se ora en todo tiempo, no importa cuánto plomo sientas arriba de ti, se ora al gran rey. Y nunca se te ocurra también, porque vamos a mirar los de la palabra, comer sin darle gracias a Dios y bendecir los alimentos que Dios te da, porque eso vamos a mirar aquí también. Y dice el 10, capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y dice el 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones
y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y oigan esto, ¿cuántos años atrás hace de esto? Y se sigue hablando, se sigue testificando de esa vida de ese hijo de Dios, entregado a Dios, que siempre honraba a Dios y no apachurraba el dolarito así bien apachurrado y doblado y rompido para darle el peor a Dios. No lo hacía así. Ajá. Y dice el 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y dice el 5, envía pues ahora hombres a Job y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Pedro. 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y dice el 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado. Oigan esto, un fiel, un constante, a un devoto soldado de los que le asistían. Y dice el 8, a los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Y dice el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Y miren lo que hace Dios con Pedro también y lo que le muestra y le enseña. Porque dice la palabra es que una oración de fe mueve montañas y la oración del justo puede mucho. Ajá. Y dice el 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y dice el 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una éxtasis, o sea, una revelación, una visión. Ajá. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Y dice el 12, ya vamos concluyendo. Miren lo que dice el 12. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Oigan esto, muy importante. Y dice el 4, entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, o sea, inmunda, o inmunda, aquí dice también, he comido jamás. Y dice el 15, miren lo que dice la voz de Dios. Volvió la voz a él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el 16, y con este concluimos, esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo, para que el pueblo de Dios también ore por sus alimentos. Y primeramente se le da gracias a Dios por ellos. Y luego que tú digas, oh, pero me le echaron esto, me le aventaron un polvo, me le hicieron una brujería. Dice la palabra de Dios en Marcos que aunque comieses o tomases algo mortífero, no te hará mal. Y si te hace mal, y luego dirás, oh, pero me hizo mala digestión y me dio vómito y que me dio diarrea y que me dio aquí, que me dio allá. Por algo te dio, tal vez no oraste. Porque Dios santifica tu estómago, tu aparato digestivo y bendice y purifica y santifica tus sagrados alimentos. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz. Así, amados hermanos, amigos televidentes, si alguien de ustedes se ha alejado de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, o también nunca habían escuchado palabra de Dios, también es noche de salvación y de reconciliación con nuestro Dios. Y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida,
toma control de mi vida para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre bendito de la gloria, extiende tu mano poderosa sobre todo televidente, sobre todo pueblo de Dios, en el mundo entero, en todo rincón de la tierra. Así mismo, Padre bendito, supliéndoles, saciándoles todas y cada una de sus necesidades de todo índole, en lo material, en lo espiritual, en lo financiero, físico, mental, emocional. Así mismo, Padre bendito, que nunca falte alimento en su casa, ni techo ni vivienda, que nunca les falte empleo. Y así mismo, Padre bendito, concédeles a todos y cada uno de ellos todos y cada uno de los anhelos, deseos y peticiones de su corazón, y que tu presencia, tu bendición, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión los siga, los persiga y los alcance todos los días de su vida hasta que tú vengas, y larga vida para todos y cada uno de ellos. Bendito Rey de la Gloria, oíste que fue dicho, gloria a ti, Señor. Sobre sus papás de ella, hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto, y así dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no. Este fue un mensaje de Dios al mundo entero, presentado por la Iglesia el día de Pentecostés y el pastor Trinidad Corona. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.